Al Fondo de Cultura Económica por prestarnos esta magnífica sala para presentar el libro Infidelidad y otras historias de Mauricio Carrera, libro que ganó el Premio Bellas Artes de Cuentos San Luis Potosí 2015. No se trata de que compren el libro, pero todo un mundo se pone en movimiento. Curiosamente esto pasa con la novela como género. Yo no hubiera pensado que un cuento podría poner en el firmamento del texto tantas cosas en acción, tantos personajes en acción. Y yo no sé cómo hace Mauricio Carrera, al que envidió, no tienen una idea cuánto, ya se lo había yo dicho, no sé cómo le hace, pero todo eso que se pone en movimiento se cierra genialmente y nos revela una faceta importante de Hemingway. Claro, no era el motivo del cuento, pero es porque este personaje, bueno, que todos sabemos algo de él, ahí está, miren, ya llegó Javier García Galeano. El queridísimo Javier. Qué bueno. Aplausos para que te sientas. Hola, querido. No te preocupes, qué bueno que viniste. Bueno, estoy platicando de los cuentos porque yo tengo un texto a medio escribir porque lo quiero publicar, pero está justamente a medio escribir. Bueno, el cuento tiene de todo, tiene pelea, tiene amor, tiene seducción, está en el aire, y no solo en el aire, sino es parte de la constitución de la historia, el asunto de la Guerra Civil Española, que a mí me toca muy de cerca, a Javier García Galeano también, porque nuestros padres son exiliados españoles, y todo lo que dice este personaje mexicano entiende muy bien lo que es la Guerra Civil. Luego viene otro cuento extraordinario, bueno, todos son extraordinarios, no tengo adjetivos, Aurora Boreal. Y entonces aquí a quien toma es a Revueltas y cuenta una historia de amor de Revueltas. Yo qué sé si es cierta o no es cierta, no importa un demonio, a lo mejor es cierta, pero who cares, ¿no? Lo que ocurre es maravilloso, porque un poco emulando a Revueltas en esta escritura como deshuesada, nos va refiriendo cómo es este personaje al que todos hemos admirado mucho. Y Mauricio Carreras lo exhibe desde no desde su lado moridor, como él es, como decía Escalante, Evodio, sino desde su lado quizá más débil, que es el amor, que es la falta de dinero por beber, los problemas familiares, y entonces la relación que tiene con una chica astrónoma, ¿no?, que conoce en un camión, es una cosa maravillosa. El lenguaje, la manera de abordar a este personaje, que la verdad podría ser cualquier personaje. Bueno, sí. Buenas noches. Perdón por haber llegado tarde. Podría decir que temía que iba a temblar otra vez. Podría decir que una manifestación hizo que llegara tarde, creo que de Pancho Villa, no sé. Pero no, estaba en una cantina con un amigo periodista que se supone que iba a bajar conmigo, pero
yo creo que es el otro lado. Por eso llegué tarde, les pido que me disculpen, porque la gente ofrece disculpas, una cosa terrible, ¿no? Bueno, les pido que me disculpen, que me perdonen. Y gracias por la paciencia que tienen. Y efectivamente el libro de Mauricio Carrera era mejor que los libros que yo leí que se parecían a como escribía Marcial. Yo pensé que eran los alumnos de Marcial. Sí, había 4 o 5. Y sí es un buen libro. Y lo malo no solamente es que vengo de una cantina, que es normal como las cantinas, y bebo tequila, soy jalisciense, adoptivo. Luego bebo whisky porque los chilenos beben whisky. Y luego llego tarde, sino que además vengo un poco pedante. Entonces, podría decir que cuando leí el libro de Mauricio Carrera, que no sabía que era de Mauricio Carrera, porque efectivamente soy un mal corrupto. Soy del PRI, no sé qué tiene que ganar el PRD, no sabía que era. Sí pensé, estos son chistes del Salón Palacio, pero están bien hechos esos cuentos. Y Bárbara Jacobs estuvo de acuerdo, los 3 jurados estuvimos de acuerdo. Y yo ahora que tengo que presentar, me pongo un poco pedante, y lo primero que pienso es que Aristófanes nos da uno de los mejores retratos de Sócrates en las nubes, ¿no? Normalmente nos da miedo, aunque nos venden los libros a 200 pesos en el puesto de periódicos, que es más barato que... No, siempre es mejor comprar TV Notas. Son muy divertidos. Si uno lea... Platón está bien, de verdad, es más fácil que leer a Carlos Fuentes. Y hay un gran retrato de Sócrates. Y en las ranas hay un gran retrato de Esquilo y un gran retrato de Eurípides. En la Divina Comedia de Dante, de verdad ya se lo van a prohibir porque pues, condena toda la diversidad, habla mal de las mujeres, las denigra, a los homosexuales, a no sé cuánto, a los criminales. Es decir, hay que apurarse a comprar la Divina Comedia porque la van a prohibir en breve. Sí, no serán todos, no soy el único, no soy víctima solamente de eso, de otras personas. Y él tiene novelas donde siempre pone personajes de la literatura mexicana, sus contemporáneos, que es muy difícil identificar. Por ejemplo, en una novela, no voy a hablar de nuestro amigo porque me jala las patas, pero sí puedo decir que hay un personaje que se llama Paco de la Montaña, que es Pepe de la Colina. Es fácil además identificarlo, a todos los va describiendo muy bien en esa novela. Y tanto que yo había las cosas de teatro y le hablé a un gran director de teatro que es amigo mío, que se llama Rodrigo Johnson, y le dije, mira, estas novelas de chismes y todo está así, todo es en clave y es así. Y me dijo, es Héctor Mendoza, el personaje que yo me he identificado. Bueno, pienso en esto cuando voy a hablar del libro de Mauricio, porque utiliza así como, me parece que Juan García Ponce nos da una imagen viva de la literatura mexicana, de una época de la literatura mexicana, y parcial como tienen que ser, muchísimo mejor que lo que nos puede dar un diccionario o esos manuales farragosos de un señor que no sabe de gramática llamado Christopher Domínguez, por ejemplo, ¿no? Que no le dicen nada a uno. Sí, que escribió 3 libros o no sé qué, o lo que da esa cosa que se llama la Wikipedia, no sé, los telefonitos esos. No, Juan nos da un poco una vida viva de esa literatura. Pienso que, y por eso menciono a Philip Kerr, hay un juego con estos personajes, con Wittgenstein. Y pienso también en lo vivo que nos da, el Sócrates vivo que nos da Aristófanes, o el Virgilio que nos da Dante, o tantos personajes, ¿no? Nos da una historia de Florencia. Y creo que por ahí va, en esto se inscribe Mauricio Carrera. Se permite jugar con ciertos personajes, con escritores que yo sospecho que admiran, y nos da una recreación, un retrato íntimo de esos personajes. Digamos que empieza como una broma de Carlos Fuentes,
de Rulfo es más complicado, o de Revueltas, pero están vivos. Empieza como una broma y a partir como una broma va desarrollando un cuento y una trama en el que no es tan mal que estén estos personajes. No es simplemente, ay, me encontré a Carlos Fuentes y estaba borracho aquí en el Metro Tacubaya. No, a partir del Metro Tacubaya pues está con Navarra, está jugando con... Y entonces, no solamente están estos personajes, sino también el ambiente en el cual podrían pertenecer. O sea, a mí me divierte muchísimo que esté platicando con Imarvin en Hollywood y yo adivino que el incómodo además es Carlos Fuentes, ¿no? Cuando tendría que ser al revés. Pero Revueltas también está en un lugar propicio. O sea, el ambiente está bien logrado y la trama, o sea, se vuelve un personaje, no solamente es un retrato de estos hombres vivos, como lo haría Juan García Ponce, Juan con chismes. No, Mauricio hace una trama, dice, este me puede servir para este personaje y este es el ambiente perfecto. Y entonces yo coincido con Ana Mari, que el gran cuento es el del ratón Macías. Donde... Sí. No, pues está desde el principio. Sí, es que yo al final, te juro que no pensé en el ratón Macías, Bueno, hasta que lo dice al final. es el mundo de los albures. Está Espota muy bien, está Novo. Chin, no regalé, pero... No importa. Pero en el fondo hay otro cuento en el próximo libro que revela que no es el ratón Macías. Mauricio Carrera nació en la Ciudad de México, es maestro por la Universidad de Washington, ha recibido 2 premios internacionales y alrededor de 10 nacionales, tanto de géneros literarios como periodísticos. Con más de una veintena de libros, en Ficticia Editorial ha publicado Pequeño Pushkin y otras historias, antología personal, que publicamos apenas el año pasado, y que lo encuentran aquí bajando. Un rayo en la oscuridad, Jack London en México, que fue Premio Bellas Artes de Ensayo Literario Malcolm Lowry. Travesía, ¿ves? Me había traído, pero no vi. Travesía, Premio Nacional Testimonio Chihuahua, que también lo pueden conseguir aquí abajo. Y Las Hermanas Marx, Premio Nacional de Cuento Inés Arredondo. De esos no trajimos porque ya están en la antología. Está grabado. Sí, claro. Mauricio es, además de académico, de locutor, de excelente escritor, es miembro del Sistema Nacional de Creadores Cristianos. Muchas gracias por su presencia, muchas gracias Ana Mari por tus palabras, Javier también, Marcial, muchas gracias también por publicar este libro y muchas gracias también a ustedes. Fíjense que hay muchas personas que se sorprenden en este libro, aparte de por el título Infidelidad, que ahorita hablaremos de eso, me preguntan mucho por qué hay tantas dedicatorias en este libro. Y se los voy a decir, tiene que ver con ustedes que se encuentran aquí presentes. Yo soy una persona agradecida y sin entrar en detalles, los años pasados, un par de años, han sido complicados, han sido difíciles y han sido menos complicados y menos difíciles por una serie de amigos, amigas, personas, personajes que han estado conmigo y que pues estas dedicatorias son una manera de mostrar precisamente este aprecio, este cariño, el que ustedes han estado en mi vida, ayudándome, comprendiéndome, apoyándome, y ahora están también muchos de ustedes aquí. Quiero publicar más libros para que otros que no han quedado incluidos en esas dedicatorias estén ahí presentes también, porque la vida lo que me ha traído últimamente es una serie de amistades, una serie de personas valiosas, todas ellas, que aquí hay muchas, aquí están, todos ustedes son valiosos para mí, y eso es lo que me ha traído la vida, la amistad. Y bueno, dejando de lado estas cuestiones así más sentimentales, estoy muy agradecido, muy contento, pues, de terminar. Han
mí sí me gustaba el título de Fidelidad desde el principio, casi desde el inicio de estar dando estos cuentos, yo dije infidelidad me gusta, y de hecho he estado trabajando mucho en el tema de la infidelidad. ¿Por qué me gusta el tema de la infidelidad? Porque es un tema del que poco se habla y que sin embargo está ahí presente de una manera anónima, clandestina, por obvias razones. ¿Por qué? Porque finalmente la infidelidad es una moneda de dos caras. Por un lado puede ser algo tremendamente placentero, puede ser algo tremendamente gozoso, lo clandestino tiene a ratos también eso, pero por el otro lado, quien sufre una infidelidad también puede estar del lado doloroso y quizá más horrendo que puede tener la vida en términos de una relación sentimental. Entonces, me llama mucho la atención porque casi nadie habla de ese tema. Tengo una novela que precisamente inédita, que habla sobre este tema, y bueno, donde se aborda, no de una manera sociológica, como en efecto no me gusta abordar así en la literatura, pero donde esos temas están presentes. Y con respecto a infidelidad, que es el título que le da, el cuento que le da título a esta obra, sí, en efecto, Carlos Fuentes comete una infidelidad. Y pues uno diría, pero ¿por qué te metes con Carlos Fuentes? ¿Por qué y no pues, un personaje ficticio? Porque creo que hay que desacralizar a nuestros escritores, hay que bajarlos del nicho, del monumento, y a mí me interesa mucho lo que son, más que, por supuesto que he leído a muchos de estos autores que ha mencionado que están presentes en Infidelidad, por supuesto hay un homenaje implícito a todos ellos, pero también me interesa mucho y siempre me ha interesado mucho qué hay detrás de los escritores, quiénes son estos personajes. Y pues hay escritores que a lo mejor nos gustan muchísimo, pero que seguramente son unos hijos de la chingada con los que no podríamos tener ningún tipo de relación, ni de acercamiento, ni nada. Y hay otros escritores... Lo pescaste de inmediato. Oye, y hay otros escritores con los que verdaderamente a mí me hubiera gustado tener una amistad, echar unos tragos, me hubiera encantado echar unos tragos con José Revueltas, pero también José Revueltas siempre es o el escritor de izquierda o el escritor borracho, siempre es el borracho Revueltas, y a mí me interesaba también mostrarlo desde otros aspectos, que son aspectos que por lo menos a mí me llegan, que es el de la falta de dinero, el de estar pensando siempre qué hacer uno como escritor para poder vivir al día siguiente o al mes siguiente, y eso es algo que se dice poco en relación a Revueltas, siempre Revueltas, el premio tal, el premio otro, el gran escritor, el borracho y lo que sea, pero la vida cuesta, la vida es dura, la vida está ahí, y me interesa contar de eso, me interesan más a ratos, más que sus novelas, sus diarios, y en muchos escritores también me interesan mucho los diarios, qué hay detrás de eso. Me interesa también el mundo de las esposas de los escritores o los esposos de las escritoras, me interesa mucho eso, qué hay. Tengo un ensayo por ahí que se llama La visión del ama de casa, y es la visión de las mujeres de Magna Salón. Como está dedicado a mi padre, lo puedo decir, mi papá era hogareño, bueno, yo siempre lo consideré como el mejor papá del mundo, hasta que dejó de serlo, pero él siempre nos contaba algunas anécdotas de su vida nocturna, aventurera, lo que él podía contar. Nunca faltaba a casa, pero pues se iba de tragos, se iba a bailar, y llegaba a un cabaret cuyo nombre ignoro, y él siempre contaba que cuando llegaba a ese cabaret, la orquesta que estaba dejaba de tocar la pieza que fuera, y una vez que lo identificaban, tocaban Nereidas. ¿Se acuerdan cuál es Nereidas? Esa que es en el cuento estos dos personajes, el Cuatro Ojos y el Raúl Ratón Macías, dicen: ¿a que te bajo el calzón? ¿A que no? Y bueno, esa es la anécdota. Mi papá contaba que interrumpía la música para que él entrara con la música de Nereidas. No sé si sea cierto, no sé si era una historia ahí, ¿cómo le llaman ahora? Una leyenda urbana de mi papá, pero por ahí estaba el germen precisamente de esta historia. Es un libro del cual salió un cuento
los que fueron premiados, que terminó convirtiéndose al paso del tiempo como siempre, estamos en lugares donde se respira y se escucha y se siente cultura y arte. Y bueno, después de esta presentación del libro, uno dice, híjoles, ¿dónde están los escritores que de pronto uno busca? Pues aquí hay gente tan común y tan corriente, porque la verdad, al escucharlo, maestro, estoy escuchando a una persona que es amable, que es afable, que no es estrellita, que no busca reflectores, simplemente busca lo que dijo usted, compartir su letra, sus cuentos, su vida, sus historias. Maestro, ¿cómo le hace? Pues cómo le hago viviendo y aprendiendo ahí de la vida, ratos de una mala manera, ratos de una buena manera. Y pues la vida lo que me ha enseñado es eso: por un lado, dedicarme a lo que más me apasiona, que es escribir, y la otra, ser agradecido precisamente con la vida, con lo que me ha dado, con lo que me ha quitado también en ocasiones, y agradecer sobre todo a las personas que han estado cerca de mí y que me han brindado su apoyo en momentos, que han sido complicados, difíciles, y que también ayudan a la literatura, porque la literatura también se nutre de tristezas, de dolores, y no solamente de alegrías. Entonces ahí está, es una modestia que es real y que esconde también una ambición que es la de cada vez escribir mejor y cada vez también ser más querido por mis amigos, por mis amigas, por las personas que me están rodeando, y espero lograrlo a través de mi literatura y también lograrlo a través de las acciones que me acercan a ellos y a ellas. Este libro que usted está presentando hoy, bajo ese título de infidelidad, mucha gente también se asusta porque piensa luego ya va a empezar a dar consejitos y que estas cosas y rollo. No es así, o sea, son cuestiones que usted mismo inventa o que ha vivido, y eso se agradece mucho, porque últimamente hay más poesía que cuento, lo decía una de las presentadoras, y parecería que el cuento sigue siendo el patito feo de la literatura. Mira, el cuento es un género muy vital, está muy vivo, y lo único malo es que las grandes editoriales no lo aceptan, prefieren novelas. Pero pues a mí me gusta mucho como género, me encantan sus posibilidades de acción. Es un género donde yo en lo particular me siento muy cómodo, y pues lo voy a seguir practicando, si quieren ustedes, por terquedad, para enseñar que pues el cuento también es un género que vale mucho la pena y que hay que leer. En un cuento existe tanto la acción como los personajes, y uno lo que quiere en los cuentos es mostrar lo que es la condición humana, lo que es estar echado al mundo con todo lo que significa en cuanto a sufrimiento, gozo, dolor, alegría, y mostrarlo a través de historias que uno
quiere que sean interesantes a los lectores. ¿Cuáles son sus cuenteros favoritos? ¿O en qué momento Mauricio se inspiró en un momento de su vida? Mira, yo empiezo a escribir muy temprano, a los 16 años, y de hecho tiene que ver con mis padres, que me dieron libros desde esa etapa, me los dieron, me dijeron, mira, a lo mejor te gusta, ¿por qué no los lees? No me obligaron a hacerlo, yo empecé a leerlos, y gracias a ellos es que me empezó a gustar al principio la literatura, lo que encierra la literatura en cuanto a historias, y luego pues ya de ahí me fui buscando una forma de expresión que encontré precisamente a través de la literatura. Admiro mucho a escritores como Grace Paley, es una escritora que pocos conocen, es una escritora norteamericana sensacional verdaderamente, escribió únicamente 3, 4 libros y todos ellos son sensacionales. Me gustan también muchos de los escritores norteamericanos, es un escritor que se acerca más a la literatura norteamericana, y entre ellos me gustan escritores como Bernard Malamud, Isaac Bashevis Singer, también me gusta Norman Mailer, y ese tipo de escritores que nos proporcionan exactamente a través de pequeñas narraciones mucho de los misterios que encierra el mundo y la vida. Perfecto, porque también sabemos que usted estuvo mucho tiempo residiendo en Estados Unidos. Sí, estuve por allá viviendo como cerca de 7 años. Es una experiencia distinta porque muchos de nuestros compatriotas se van como indocumentados, se van buscando pues ahí el camino difícil. El gran sueño americano. Exacto. Y yo también tuve mi gran sueño americano, que lo viví de otra manera, de una forma académica, pero aún así igual buscando, igual que muchos de nuestros compatriotas, una mejor forma de vida. Finalmente Estados Unidos es un país muy cómodo porque pues las cosas funcionan bien, y eso es algo que deberíamos de alcanzar aquí también en nuestro país. Yo tuve la oportunidad de quedarme allá en Estados Unidos, sin embargo preferí México porque finalmente aquí está mi gente, aquí está lo que yo quiero, lo que necesito a mi alcance, y mi idioma también, que es el español, que es el idioma en el que sueño, en el que escribo, en el que digo groserías y en el que hago el amor. Así es, porque además estábamos viendo que este libro es netamente mexicano, y a eso yo iba en este momento. La pregunta incómoda que de pronto brincó ahorita en la presentación, pero quedó así como que no pasa nada. Este cuento tiene situaciones políticas y sociales que de pronto pudiéramos enfrascarnos en largas y largas cavilaciones y discusiones o debates. Bueno, hay uno de los cuentos que tiene que ver con el México actual, este México de muchas tumbas, de muertos sin nombre, de una enorme violencia. Entonces sí, me interesa mucho México. México está siempre en mi alma, y este cuento, hay un cuento que se titula México, qué lindo y qué herido. Y hay otro que tiene que ver también con esta noción de un México herido de otra forma, a través de las balas, a través de la violencia, de la delincuencia organizada. Y yo creo que uno como escritor no tiene y no debe ser ajeno exactamente a este tipo de manifestaciones. Y nuestra única manera de protestar, aparte de manifestarnos en las calles o a través de la prensa, es también a través de lo que hacemos, que es la literatura. Estar en contra de este contubernio que hay entre autoridades, hay que decirlo muy claro, y las fuerzas delincuenciales. No creo que pudiera haber todo el narcotráfico que hay, las matazones y la violencia, sin que exista el contubernio, la alianza, la complicidad con las autoridades, sean locales, sean de algún pueblo, o sean ya a nivel federal, y grandes políticos que están detrás de estos actos y que son beneficiados precisamente de algo que a ellos enriquece y a nosotros como pueblo nos empobrece y nos deja adoloridos y ensangrentados. Claro, o sea, somos la parte que pone a los muertos muchas de las veces. Pues la verdad se disfruta este compendio de cuentos, este compendio de historias. Y vaya amigos, ya lo vieron. Si quieren encontrar esto y otras cosas más, busquen este libro, compren este libro, porque la verdad se antoja, no únicamente con cuentitos rosas, con finales felices, con airecitos de la guadalupana que de pronto la gente se entusiasma, pero no es eso. Hay que escribir bien, y usted lo hace. Muchas gracias, maestro.
Pues amigos, esto es Conferencia Crítica. Estuvimos aquí en la presentación de este libro, Infidelidades, del maestro Mauricio Carrera. Muchas gracias. Se queda con ellas.